El desencapuchar a Jan fue el detonante de esa campaña en la que empezaron a publicar datos personales, mi supuesta ubicación, a mandarme fotografías con armas. Ya tenía antecedentes por violencia de género, otro tipo de agresiones, incluso por destrozar un autobús urbano. Campañas coordinadas en cuanto a horario, días, contenido. La presencia de Mariscal Zavala en el Congreso defendiéndoles es un signo inequívoco de quién está detrás. Nos limitamos a cuentas que participan en estas campañas de odio, detrás de todas las cuales se encuentra Vox. Iker Jiménez decide que esto no es solamente una batallita de redes sociales. Hombre, está claro que esta gente no trabaja gratis. Es que el anonimato en la red no existe. Óscar Puente ha compartido muy activamente posts tuyos en los cuales destapas a ciertas cuentas. ¿Tú crees que esto va a servir para que se acabe con esa impunidad? ¿Que ganemos esta batalla? No lo sé. Estamos empezando y no sé hasta dónde podemos llegar. Seguiremos dando la batalla, pero necesitamos que la gente siga respondiendo, se una, y yo creo que es la única manera de combatirlos. Bienvenidos a Avanza, un nuevo formato en Furor Televisión en el que queremos flexibilizar un poco el tema de las entrevistas y poder contactar con gente de fuera de la órbita madrileña que tiene que venir al plató. Y para estrenar este formato tengo a mi lado a Román Cuesta, activista desde la España vaciada, héroe sin capa y la persona que ha iniciado este apocalipsis facha en la red social de Elon Musk, ex anteriormente conocida como Twitter. Bienvenido, muchas gracias por venir, Román, a Furor Televisión. Encantado por invitarme y darme espacio, un placer. La primera pregunta es común a todos los invitados, que es ¿hacia dónde avanza Román Cuesta? Pues de momento avanzo sin rumbo, o avanzamos, porque somos un equipo recién formado, llevamos solo 3 meses trabajando juntos y de momento hemos iniciado esta batalla, pero no sabemos hacia dónde derivará. Antes de nada, me gustaría que empezases contándonos, que he visto que tu arroba en Twitter tiene cierta historia. Román Cuesta, pero tu arroba es Wiesenthal1632. ¿Quieres contarnos quién fue Wiesenthal y por qué es importante en toda esta historia de la batalla digital? Simón Wiesenthal fue un judío ucraniano que pasó por 4 o 5 campos de concentración nazis. Y cuando fue liberado, pues, dedicó el resto de su vida a perseguir a los jerarcas que escaparon de la justicia. Esa es básicamente su historia. Bueno, vamos con el tema doxeos, que es un poco lo que nos ha traído aquí, y toda esta historia comienza cuando desenmascaras a Hans Sin Miedo, que, bueno, era un influencer o es un influencer que con un pasamontañas se dedicaba a rociar con gas pimienta a ciertas personas que él consideraba delincuentes, pero que en el fondo pues sabemos que ese criterio para determinar quién era delincuente principalmente parece que era su color de piel. ¿Cómo empezó este proceso para acabar con el anonimato de estos influencers del odio? Sí, bueno, aunque ya veníamos monitorizando desde hace tiempo todas estas cuentas que difunden campañas de odio o que acosan y amenazan a otros miembros de las redes sociales porque no les gusta su discurso, el detonante fue el desencapuchar a este elemento que se paseaba por los barrios de Barcelona grabando a la gente y provocando incidentes para justificar luego sus agresiones con gas. Este tipo que siga activo, sin que se tomen medidas contra él, ya tenía antecedentes por violencia de género, por otro tipo de agresiones, incluso por destrozar un autobús urbano. Y lo que detectamos es que muchas cuentas de odio, de estas que difunden campañas de odio, utilizaban sus contenidos para reforzarlas.
Entonces decidimos quitarle la capucha y ver quién era. A raíz de esta primera investigación, varias cuentas ultras empiezan a amenazarte. Publican datos personales tuyos, tu supuesta dirección, aunque bueno, aquello también salió como salió. Y a partir de ahí todo comienza con una cuenta que se llama Alt-Right Spain, que también podríamos hablar de estos patriotas que hablan en inglés, ¿no? El caso es que la siguiente en ser doxeada es precisamente esta cuenta, que tengo entendido que también tenía como canales de Telegram para organizarse a la hora de difundir o de hacer algún tipo de disidencia activa en redes sociales y también un poco en la vida real. Háblanos de aquello. El desencapuchar a Jan fue el detonante, digamos, de esa campaña en la que empezaron a publicar datos personales, mi supuesta ubicación, porque ahí fallaron también, son un poco torpes. Pero digamos que Alt-Right Spain fue la que coordinó ese ataque publicando esos datos. Y las cuentas que le seguían pues empezaron a amenazarme de muerte, a mandarme fotografías con armas, y decidí desenmascarar a toda esa banda de impresentables. Alt-Right Spain es una cuenta muy vinculada a Vox. De hecho, uno de sus canales en Telegram está directamente relacionado con Patriot, con esta organización en la que se unen varios movimientos de ultraderecha europeos. Y el tipo que estaba detrás, en su perfil de LinkedIn, decía que era funcionario del Ministerio de Defensa. Y bueno, pues resultó ser Pedro Cano García, y fue la primera cuenta después de Jan a la que le pusimos cara. Ahora seguiremos hablando de más doxeos que has llevado a cabo tú y tu equipo, pero he visto que este sector de Internet, el que está como coordinado alrededor de este tipo de cuentas, de este tipo de mensajes y de este tipo de discursos, ha intentado, además de las amenazas y demás, ha intentado un poco pagar con la misma moneda, empezar a doxear a cuentas anónimas de izquierdas. Yo quería preguntarte si es algo que os preocupe y si creéis que va a tener las mismas consecuencias el destapar a cuentas anónimas de izquierdas que el destapar a estas cuentas de ultraderecha. Hasta ahora, las cuentas a las que han intentado, bueno, las que han doxeado, algunos sí formaba parte del equipo, pero no es una práctica nueva, esto ya lo hacían anteriormente. De hecho, Jesús Antonio Lorenzo, el abogado madrileño que se escondía tras el perfil Señor Liberal, que fue otra de las que desenmascaramos a continuación, ya venía haciéndolo con asiduidad para el lobby nazisionista, incluso poniendo en el foco de ACOM, que es la organización con la que funcionan aquí en España, algunas cuentas pro-palestinas que a él le parecía que estaban cometiendo un delito de odio contra el genocidio palestino. Y como hemos visto, después lo hizo con la cuenta de no agresiva. Pero ya te digo que esta práctica no la inauguramos nosotros, y nosotros nos limitamos a desenmascarar sin publicar datos personales, que es otra infundia que se ha estado extendiendo estos días. Nos limitamos a cuentas que difunden mensajes de odio o que participan en estas campañas de odio, detrás de todas las cuales se encuentra Vox. Con este tema de los doxeos, que bueno, en el caso del señor Liberal, cuando doxeó a cuentas y etiquetaba a ACOM, él hablaba del doxeo ético. Parece ser que cuando se doxea a quien no le gusta, pues está muy bien, pero cuando doxean a sus amigos o a él mismo, pues de repente, bueno, he visto que le mandó un correo a Pandemia Digital después de la entrevista que hiciste con él, amenazando con denunciarle por decir quién era, porque él decía que no era él. Bueno, ¿crees que la izquierda tiene reparos a la hora de usar herramientas como el doxeo? ¿Es por un exceso de escrúpulo moral o es necesario que seamos críticos y precavidos?
¿Hasta qué punto crees que ese complejo nos hace menos eficaces frente a una derecha que no tiene ningún problema a la hora de difamar, mentir o acosar? ¿Crees que nuestra superioridad moral puede acabar desactivándonos en el terreno de la confrontación cultural y digital? Yo no sé si usaría el término superioridad moral. Lo que, lo que sí creo es que abandonamos campos de batalla como Twitter o otras redes digitales, eh, no porque tengamos menos escrúpulos o más escrúpulos, sino porque lo hemos dado como una batalla perdida. Eh, y también porque frente a estos discursos de amenazas e insultos es muy difícil reaccionar para ciertas personas que tengan eh, ética y moral. Nos enfrentamos a gente que no la tiene y que no le importa amenazar a familias, publicar datos privados. Entonces es difícil enfrentarse a ese fenómeno. Que lleguemos a buen puerto, que ganemos esta batalla, pues no lo sé. Estamos empezando. Yo estos días lo que sí he visto es cantidad de gente que nos apoya y que se anima a dar esto que ellos llaman la batalla cultural. Yo creo que el momento más álgido de momento, que habrá que ver hasta dónde llega, pero de momento el momento más álgido de toda esta batalla, campaña, no sé qué etiqueta ponerle, haya sido el doxeo a Capitán Bitcoin. Una cuenta de 500.000 de seguidores más, si no me equivoco, que en el momento en que descubrís que es un enfermero antivacunas y demás, se cierra la cuenta y tengo entendido que acabó de baja por depresión. Háblanos de Capitán Bitcoin. ¿Crees que, como dijo señor liberal, con el que entiendo que tenía una relación, se está tomando un descanso o crees que ya se acabó para siempre Capitán Bitcoin? Creo que Capitán Bitcoin se ha retirado temporalmente. Creo que está aprovechando este impasse para borrar ese contenido de odio que vertía en sus redes y volverá. De hecho, su cuenta ayer estaba otra vez presente con candado. Y creo que también es fruto de cierta presión por parte de sus mentores que le empujan a continuar en el terreno para que no parezca que son unos cobardes que cuando les ponemos cara abandonan. Bueno, es la segunda vez que hablamos de mentores. Antes de seguir con la entrevista, me gustaría preguntarte por esos mentores, esas personas que decimos que están detrás. Antes has comentado que podía estar Vox y entonces, por un lado, me gustaría preguntarte de si hay algo que nos haga pensar que efectivamente detrás está el partido político y en relación con lo que has dicho ahora mismo, si esos mentores son más bien amables o si son más bien un poco sargento de hierro, de presionar para que se siga haciendo esta función. Sí, sí, son sargentos de hierro. No creo ni que tengan piedad con los suyos. Pero ahí está claro que Vox está detrás porque todas estas campañas, lo que hemos visto cuando hemos seguido sus timelines y hemos estado investigando un poco, vienen instrumentalizadas desde Vox. Y las grandes cuentas que les apoyan y les dan cobertura están vinculadas directamente con este partido ultra. De hecho, la presencia de Mariscal Zavala en el Congreso defendiéndoles y forzando esa votación que al final perdieron para proteger a esta gente es un signo inequívoco de quién está detrás. Y ahí yo me gustaría profundizar más y llegar hasta Hazte Oír, la plataforma del Yunque en España, que ya vimos durante la pandemia cómo patrocinaba las campañas de Alvise, que vemos cómo patrocina el Rosario de Ferraz,
y que es, digamos, el activo más importante de la campaña de Laufer que se está montando contra el presidente del gobierno y su familia. Ya antes organizaron también, en concreto Marcial Cuquerella, organizó el acoso a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. Y ahí tenemos pruebas de que eran miembros del Yunque quienes estaban detrás. Wow. De nuevo, retomando el tema doxeos, algo que me ha parecido bastante sintomático de toda esta causa es cómo pues, se ha conseguido infundar un cierto miedo en estas cuentas. En el momento en que escribí esta entrevista, ya había habido algún caso de personas que preventivamente se habían cerrado la cuenta antes de activar el doxeo, pero ayer a la noche, en plan, justo antes de grabar la entrevista, vimos que bastó con señalar que teníais información de Doctor Tricornio, en este caso creo que era, para que la persona desapareciese, en plan, preventivamente. ¿Tú crees que toda esta operación va a servir para prevenir esta especie de escalada a la que estamos asistiendo, sobre todo en redes sociales, alrededor de todo este despliegue de cuentas de ultraderecha? ¿Tú crees que esto va a servir para que se acabe con esa impunidad? Es muy pronto para evaluar las consecuencias que puede tener. Yo creo que le estamos insuflando, que estamos dándole cierta esperanza a la gente de que estos discursos de odio y de acoso violentos no queden impunes. Pero va a depender mucho de la reacción de los otros usuarios de las redes que no comulgan con esta actitud y la forma que tengan de plantarle cara. Nosotros somos un pequeño grupo de activistas sin medios ni ningún tipo de financiación, como se ha dicho estos días, que si éramos agentes del CNI o estaba detrás de nosotros el gobierno. Lo que sí te digo es que notamos el apoyo de la gente. Yo antes tenía 12.000 seguidores, ahora tengo 40 y tantos mil, el número va aumentando día a día. Gente que nos apoya cada vez que lanzamos una de estas campañas. Y yo creo que eso está haciendo que estos perfiles se piensen dos veces en continuar sembrando odio en la red. Pero ya te digo que yo creo que es pronto para evaluarlo. Nosotros tampoco sabemos hasta dónde podemos llegar. Todos tenemos nuestros trabajos y estamos sacrificando cientos de horas de nuestro tiempo libre para esto. Claro, la gente tiene una capacidad limitada y no sé hasta dónde podemos llegar. Seguiremos dando la batalla, pero necesitamos que la gente siga respondiendo, se una y yo creo que es la única manera de combatirlos, una actitud colectiva de rechazo a este tipo de gente. Casi inmediatamente después del doxeo a Capitán Bitcoin, pones la mira en otras dos cuentas que han dado bastante de qué hablar. Señor Liberal, que ya hemos comentado un poco por encima, y Capitana España, alias Muy Mona, o sea, @muymona. Tengo entendido que además fueron cuentas no especialmente fáciles de adivinar su identidad, en especial la de Muy Mona, porque todos yo creo que dábamos por sentado que se trataba de un hombre de mediana edad y al final resultó ser una mujer de origen tunecino, contra todo pronóstico. Quería preguntarte cómo destapaste estas dos cuentas, qué indicios hubo y si quieres comentarnos un poco quiénes son. Sí, bueno, Señor Liberal fue la segunda cuenta grande que destapamos. Luego fue Capitán de los Tercios y después Muy Mona. Muy Mona, ya barajábamos la posibilidad 15 o 20 días antes de que era una mujer. Porque todo el mundo se centraba en una fotografía que supuestamente era de ella frente a un gimnasio. Y a partir de esa fotografía logramos localizar el gimnasio donde acudía la persona que hizo la foto, pero esa foto
no correspondía a Muy Mona. Era de un repartidor, además se veía la bicicleta detrás y se apreciaba perfectamente limpiando la imagen cómo llevaba un casco de bicicleta. Y ese fue el hilo del que empezamos a tirar. Primero localizamos el gimnasio, la población, porque a pesar de que ella daba alguna referencia de dónde vivía, era una cuenta que sabíamos que estaba acostumbrada a mentir y a sembrar de pistas falsas todo su timeline. Y luego ahí tuvimos también la ayuda de Rubén Sánchez, que fue el que ya dio el último paso y nos confirmó la identidad sobre la que teníamos sospechas. Pero ya te digo que ya barajábamos que era una mujer desde días antes. Lo que pasa es que también jugamos un poquito al engaño, porque es una forma de que no se sientan alertadas y empiecen a borrar rastros. Te quería comentar que hace poco vi que el mismo medio al que fue señor Liberal, una vez destapado, de alguna manera dar explicaciones de por qué iba a salir a la palestra, ahora va a entrevistar a la mujer detrás de la cuenta de Muy Mona. Yo quería preguntarte, a raíz de este tema, si no crees que es un poco incómodo que una de las consecuencias de tu trabajo sea que cierta gente de un perfil ideológico tan distinto vaya a monetizar este doxeo. Bueno, no sé hasta qué punto podrán monetizarlo satisfactoriamente. Más que nada porque nosotros también lo que hacemos es proporcionar la información que sacamos a ACO, Acción contra el Odio, para que tome medidas y los lleve a los tribunales. Porque ya te digo que nosotros pensamos que la última consecuencia de esta labor no es que cierren sus cuentas o vayan paseándose por los platos de sus televisiones. Creemos que tiene que tener consecuencias judiciales. Si no, ese sentimiento de impunidad que ya sentían va a continuar. Vamos a hablar un poco de consecuencias judiciales. Ya adelantábamos antes, bueno, señor Liberal ha creado un crowdfunding tras el doxeo, pero no es precisamente para defenderse de posibles denuncias que vaya a recibir por algún tipo de delito que haya cometido en su cuenta, por delitos de odio o del tipo que sea, sino que es un crowdfunding para, él dice que para defenderse él, pero es para denunciar a otros. De hecho, tengo entendido que tanto a Diario Red, creo que le mandó un correo, como a Pandemia Digital, que hicieron un vídeo, les mandó un correo para que desmintiesen la información y dijesen que no era él y todo aquello. Y tengo entendido que el fondo ese es precisamente para, no sé cuál es el término legal adecuado, porque sé que no te pueden amenazar con una denuncia, pero sí el poder denunciar a quien quiera que difunda esta información. ¿Tú crees que tienen recorrido estas acciones legales? Depende en qué tribunal y qué juez se encargue de ellas. También te digo que yo creo que en principio la estrategia de Liberal era intentar amedrentarnos. Que con esas denuncias, a mí me mandó un burofax y mandó un burofax a Canal Red para que rectificásemos la información de que él estaba vinculado con la cuenta del señor Liberal. Y con Pandemia Digital trató de hacer lo mismo, pero ya tengo que yo creo que fue una estrategia para intentar amedrentarnos y cuando vio que no causaba efecto, al día siguiente fue al programa que se ha montado Vox a través de Revuelta y a decir que él no era ningún cobarde y que daba la cara. No daba la cara se la habíamos sacado nosotros. Y cuando vio que ya no le quedaba más remedio que salir y que esa campaña de amenazas no tenía ningún efecto sobre nosotros, fue cuando ya decidió ir. En cuanto a la campaña de crowdfunding que hace, yo creo que es para financiarse sus gastos. Este señor, como abogado, en
en el rastreo que hicimos sobre el señor Liberal, apenas vimos procesos judiciales en los que intervenga. O sea, este señor, el único vínculo era con un bufete de abogados que se dedicaba al cobro de deudas y por métodos que son bastante cuestionables. Y la otra fuente de ingresos es la monetización de la cuenta de X. Sí, lo de la monetización del odio y demás. Hablando de acciones legales, aunque esta persona parece que quiere emprender acciones legales a la gente que le destape y demás, en el crowdfunding que ha lanzado precisamente lo ha anunciado con una imagen de Patrick Bateman, el protagonista de American Psycho, que es el avatar que eligió para sus redes sociales, que bueno, otro tema del que podríamos hablar es de si ha entendido o no la película, porque elegirlo como referente, bueno, en fin. Pero ha puesto una imagen de Patrick Bateman rodeado de algunas de las figuras que él considera que están emprendiendo una campaña de acoso y derribo contra él, ¿no? Podemos ver a Pablo Iglesias, a Julián Macías, que hemos comentado, a Óscar Puente y a ti mismo. Yo quería preguntarte si esto de utilizar vuestras imágenes para sacar un lucro económico, para pedir dinero por internet, es legal. No, para nada. De hecho, yo en cuanto la vi, yo denuncié. La misma página donde hace el crowdfunding te da la oportunidad de denunciar precisamente esa cuestión. Yo la denuncié, pero no ha tenido ningún efecto y avisé, aparte de los implicados, avisé a Canal Red, a Julián Macías, para que tomaran las medidas oportunas. Porque este señor, el título de abogado, no sé de dónde se lo sacaría, pero el que está incumpliendo constantemente la ley es él. Bueno, tras estos dos últimos destapes ya parece que la cosa escaló todavía mucho más, incluso que con Capitán Bitcoin. Y resulta que el presentador de televisión, Iker Jiménez, decide que esto no es solamente una batallita de redes sociales, esto tiene una importancia suficiente como para dedicarle un programa que él hace cada semana, Horizonte, a toda la cuestión de los doxeos. Es un programa en el que da voz a varias de estas personas, pero que de primeras tengo entendido que tú no estabas invitado, pero posteriormente sí que te da la oportunidad de grabar un vídeo de 1 minuto contando tu versión y que se emita en el programa. Cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia con Iker Jiménez? Sí, yo vi que Iker anunciaba este programa en redes sociales y automáticamente pensé que por la gente que iba a participar, que era un linchamiento mediático. Entonces le lancé un mensaje a través de X para poder participar. En principio se puso en contacto conmigo uno de sus colaboradores y me ofreció grabar un vídeo de 1 minuto. Yo en un primer momento no era muy partidario de hacerlo, pero luego me di cuenta que si no intervenía me iban a luchar igual y que podía servirme de disculpa para al día siguiente poder denunciar ese linchamiento y poner a Iker y a los tertulianos en su sitio. Y ya te digo que no me equivocaba, rastrearon toda mi cuenta, solo encontraron un tuit de 2020, que era una respuesta a Ábalos. Ábalos colgaba un vídeo donde se veía a un escolta de Vox que disparaba contra fotos de miembros del gobierno y yo colgué una respuesta donde le ponía una Diana Abascal en la cabeza, la foto de este escolta de Vox debajo y le preguntaba o le planteaba qué hubiese pasado si el blanco hubiese sido Vox. Porque ese vídeo también obedecía a una de las campañas de odio salvajes que se estaban lanzando contra los miembros del gobierno y
que al parecer era normal que este señor disparara contra ellos. Vox negó bueno, y yo creo que sigue negando que participó como escolta en alguno de sus mítines o que era miembro del partido. Y a partir de ahí, a partir de esa manipulación, colgando solo la parte superior de la imagen que mandé, pues el resto de tertulianos ya tenían, digamos, el contexto para poder criminalizarme. Cuando se anunció este programa en Horizonte y ante la posibilidad de no darte voz a ti, escribiste en Twitter los siguientes mensajes. Estaría encantado de desmontar en directo a toda la banda que habéis invitado al programa. Ellos sabrán, con toda la información que tengo de esta banda, el contraataque puede ser fabuloso, épico, salvaje, y el primero en caer puede ser el Madero. Y adjuntas una foto a la persona a la que haces referencia, que es Alfredo Pedriguero, subinspector de la Policía Nacional y portavoz de ASP. Estamos hablando entonces de que todavía queda más por salir. ¿Quisieras desde aquí hacernos algún pequeño adelanto de cuál era esa información que tenías sobre la banda que fue a Horizonte? Prefiero no hablar sobre investigaciones que todavía estoy haciendo. Lo que sí te puedo decir es que capté unos mensajes que se intercambiaban algunos de los personajes que supuestamente iban a aparecer, donde se me vinculaba con los Redbeards, un grupo de reportadores de izquierdas que surgieron como reacción a otro grupo de extrema derecha, los Unga Unga, donde Perdiguero era un miembro destacado de ese grupo. Yo nunca he estado en el grupo de los Redbeards. Sí es verdad que seguía su canal de Telegram, como sigo muchos otros de derechas y de izquierdas, porque son una fuente de información. Pero Perdiguero formaba parte del núcleo duro de esos Unga Unga. Y tirando de ese hilo hay mucha información todavía que puede salir. De hecho, los Redbeards nunca han tenido nunca han sido llevados a juicio y en cambio los Unga ahora mismo, los Unga Unga están afrontando dos precisamente por doxear y amenazar y publicar datos privados de gente en las redes sociales. Exclusiva para Furor Televisión. Entonces, en este sentido, con el tema del anonimato y de las cuentas particulares, por decirlo de alguna manera, han intentado protegerse, intentando aparentar como que esto no era una especie de estrategia coordinada, de campañas de odio y de desinformación, sino que simplemente eran una especie de ciudadanos preocupados con ciertas políticas del gobierno y que utilizaban el anonimato porque es peligroso enfrentarse al poder y demás. Antes hemos comentado lo de que es muy probable que detrás esté Vox, pero sí que quería preguntarte hasta qué punto crees que existe una coordinación entre estos personajes y, de ser así, cómo se estructura toda esta campaña. Lo que sí te puedo decir es que contrastando los timelines de estos perfiles que hemos estado, a los que le hemos quitado la capucha, lo que sí vemos es una coordinación a la hora de lanzar ciertas campañas y ciertos mensajes. Campañas coordinadas en cuanto a horario, días, contenido, y todas coincidiendo con campañas de Vox, como la última en la que ponían un cartel donde acusaban al gobierno y al PP de repartir inmigrantes por los barrios. O sea que no es algo casual, no es que cuatro señores se despierten un día y decidan colgar el mismo contenido a la misma hora y acompañarlo con las mismas, con los mismos comentarios, los mismos mensajes de odio. Ahí se ve perfectamente que son campañas coordinadas. O sea, no hay el azar no participa para nada. Bueno, sabemos que además toda esta estrategia comunicativa que tiene la ultraderecha no se apoya solamente en cuentas anónimas, que existe toda una red de
influencers que hemos hablado antes, de estas cuentas anónimas, de los pseudomedios. Los pseudomedios diría que ya son como los de última categoría, que actúan básicamente igual que estas cuentas muchas veces. Yo quería preguntarte si hay un nexo común y sobre todo si hay alguien que les financie. Hombre, está claro que esta gente no trabaja gratis. Estamos investigando esas líneas de financiación, pero es complicado. Es complicado porque, al igual que se financian esos pseudomedios con dinero público a través de una serie de plataformas que se van creando o desaparecen, con estas personas pasa lo mismo. Ahí hemos encontrado también muchas conexiones con el mundo de las criptomonedas. Ya vimos, por ejemplo, cómo Alvise recibió una inyección de uno de estos personajes para luego actuar como lobby dentro del Parlamento Europeo. Ya te digo que somos un equipo pequeño con unos medios muy limitados, no nos financia nadie, nuestros conocimientos informáticos no somos hackers, tiramos solo de fuentes abiertas, entonces es complicado llegar a averiguar cómo y quién los financia. Tenemos nuestras sospechas y hay rastros, pero hasta que no acabemos la investigación tampoco quiero aventurarme. Me llama mucho la atención que, como estamos viendo, estos perfiles muchas veces tienen incluso más visibilidad que la tele. O sea, ves las reproducciones que tienen sus vídeos y se cuentan por millones. Sin embargo, en el mainstream, en los medios de comunicación, en las televisiones y demás, existe como un silencio muy grande alrededor de todos estos casos, tanto bueno, ya no de los doxeos, sino de las cuentas en sí. Incluso cuando algunas veces bulos que han difundido estas cuentas han llegado a la televisión, han llegado a programas en prime time. ¿Tú por qué crees que es la televisión, los periódicos y demás no hablan de toda esta estrategia comunicativa y de desinformación? Pues porque forman parte de esta campaña de desestabilización al gobierno y están todos metidos en la misma batalla. Yo la única oportunidad que he tenido de poder expresarme con cierta libertad ha sido en Televisión Española, en Mañaneros, gracias a Sara Santaolalla, que me puso en contacto con Javier Ruiz, pero el resto de medios no están interesados ni en desmontar esas campañas de acoso, ni en parar el discurso de odio para nada. Y todos sabemos quiénes están detrás de los grandes medios de comunicación. Tampoco es ningún secreto. Otro de los aspectos muy llamativos de toda tu historia con todo esto es que, bueno, te has expuesto mucho en realidad. Has puesto la cara y has estado incluso promocionando todo este trabajo por distintos canales de YouTube y por la tele, como acabas de comentar, cuando realmente lo fácil y lo cómodo sería pues crearte una cuenta anónima y sin más dejar ahí la información, ¿no? Los destapes. ¿Tú crees que esta estrategia, lo primero, es más eficaz? Y lo segundo, si te sientes a salvo, que ya hemos hablado antes de amenazas que te han llegado, pero háblanos un poco de esa inseguridad que te puede generar el poner la cara. Fue también una decisión que tomó el equipo. También barajamos la posibilidad de crear alguna cuenta anónima y difundir la información, pero si estábamos criticando precisamente el anonimato de estas cuentas, creímos que era interesante que alguien diera la cara. Me eligieron a mí porque soy el más viejo y el más prescindible. Y también porque ya llevaba
mi papel de periodista de investigación pues me daba cierto crédito a la hora de sacarlos. En cuanto a mi seguridad personal, la verdad es que aunque hay días que lo llevas mejor y otros que lo llevas peor, lo jodido es que metan a tu familia en este tema. Yo en ningún momento en estos doxeos que he hecho he implicado a las familias de nadie, a menos que tuviesen algún papel en el asunto, como es el caso del padre de uno de los líderes de Núcleo Nacional o el padre de Capitán Bitcoin, que difundía todas estas campañas de odio. Luego lanzó un comunicado desvinculándose y diciendo que él no sabía que la cuenta era de su hijo, pero era mentira. Ya teníamos certificado perfectamente el papel que jugaba. Ya te digo que yo lo que peor llevo es eso, el ver expuesto a mi hijo y a mi pareja. Yo la verdad que no tengo miedo. Si lo que tenga que pasar, pasará. Ya recibí amenazas antes, ahora son más creíbles, pero no se puede vivir con miedo. O yo no sé vivir con miedo. Bueno, igualmente te agradecemos mucho tanto el trabajo como el que hayas decidido venir a Furor a contar toda esta historia. Un placer. Muchas gracias. Me gustaría que hablásemos de... Hemos intentado como arrojar un poco de luz a toda esta estrategia de difusión de la ultraderecha, que ha creado todo un ecosistema de eso, de cuentas anónimas, de influencers, de pseudomedios de comunicación para generar un discurso, dar la batalla cultural, difundir desinformación, todo para intentar ganar votos, básicamente, y para poder ganar influencia a nivel político y social. Sin embargo, desde hace muchos, muchos años lo que estamos viendo es que en la izquierda pues como que nos hemos dormido un poco en los laureles, ¿no? No veo tanto recurso y tanto despliegue a la hora de dar esa batalla comunicativa. ¿Tú por qué crees que la izquierda ha abandonado tanto ese campo? ¿Tú crees que nuestras formas nos hacen abandonarlo de manera predispuesta? ¿Crees que es por la falta de voluntad? ¿Por qué crees que no estamos tan activos como están ellos a la hora de generar todo un ecosistema discursivo? Yo creo que dimos esta batalla por perdida al ver el enemigo con el que nos enfrentábamos y es muy difícil dar la batalla contra la mayoría de los medios de comunicación, contra quienes dominan la mayoría de las plataformas o de las redes sociales. Es complicado. Y también el tema de la financiación. Nosotros no tenemos medios para contrarrestar toda esta vorágine, más que nuestra voluntad. Y ahí es verdad que nos hace falta un poco de empuje y de ganas para ir abriendo esos espacios como el vuestro, como Canal Red y Al Descubierto, El Salto, bueno, me dejaré muchos en el tintero. Pero creo que la labor que están haciendo y que estáis haciendo es fundamental para contrarrestar ese mensaje y estas campañas. Pero lo veo complicado, lo veo muy complicado y aquí solo confío en el pueblo. Este eslogan del que tratan de apropiarse también, de que seamos capaces de organizarnos y ser capaces de combatirlo. Yo estos días en redes estoy recibiendo el apoyo de muchísima gente que sentía que esta batalla estaba perdida y que van teniendo cierta esperanza. Yo tampoco soy, no, ni quiero ir de héroe. Tampoco pensábamos, aunque sabíamos que iba a tener repercusión el destapar estos perfiles, tampoco pensábamos que la gente fuese a reaccionar tan pronto y a darnos
ese apoyo y esa ayuda que necesitábamos, ayuda moral. Sí, bueno, al final yo también me da la sensación de que la gente estaba un poco harta de la situación y en cuanto alguien ha empezado a hacer algo contra ella, pues evidentemente se agradece mucho. Y darte las gracias también por las palabras tan bonitas que has tenido con el trabajo que hacemos en Furor TV. No, es que es así. Muchas gracias. Sí que todo este jaleo ha reabierto un poco el debate sobre el anonimato en redes. Ya lo hemos tratado un poco superficialmente, pero sí que me gustaría abordarlo un poco más en profundidad. Hay quienes dicen que acabar con el anonimato puede ser un arma de doble filo, porque ahora mismo, pues sí, lo estamos comentando para denunciar los delitos de odio que hay hacia las minorías, hacia los migrantes y demás, pero según quien acabe llegando al poder, podría cambiar mucho la definición de delito de odio. Podríamos decir que el odio a los ricos es un delito de odio, el odio a Israel es un delito de odio. ¿Tú qué opinas de este debate? ¿Cómo ves toda esta posición? Fíjate que es un tema del que también he estado hablando estos días y, y de lo que tenemos que ser conscientes es que el anonimato en la red no existe. O sea, nosotros cuando abrimos una cuenta en cualquier plataforma tenemos que aportar unos datos, un número de teléfono, un correo electrónico y al final trabajamos bajo la cobertura de una IP que delata quiénes somos. O sea, que el anonimato en redes no existe. Yo soy partidario del anonimato en redes y utilizo cuentas anónimas siempre que ese anonimato no sea el refugio para cometer ese tipo de delitos. Eh, Legislar, lleva mucho tiempo tratando de legislar, pero en este mundo globalizado es muy difícil que una normativa europea, por ejemplo, pueda afectar, y lo estamos viendo, puede afectar a una red como X, en cuyo país hay otras normas y otra legislación. Pero yo defiendo ese anonimato siempre que no se use para este tipo de campañas de odio, para amenazar, para acosar a la gente. Hablando de temas legales, yo quería preguntarte por qué todo este trabajo que estáis haciendo por destapar a personas que podrían estar incurriendo en delitos de odio, al final quienes lo estáis teniendo que hacer sois ciudadanos de a pie. O sea, si claramente o bueno, o presuntamente estas personas podrían estar incurriendo en algún tipo de actividad ilegal, ¿por qué no ha entrado la justicia? O sea, ¿por qué no han entrado los jueces o gente de oficio de alguna manera y al final quienes tenéis que hacer este trabajo sois ciudadanos de a pie? Pues esa es la pregunta del millón. Yo ahí no te puedo responder. Yo, la experiencia que tengo cuando he acudido a denunciar estos casos es que se encuentran no tienen medios, los equipos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional eh, son muy escasos para abordar la cantidad de delitos que se cometen y también hay cierto desinterés. Eh, Hay mucha gente de la que estamos viendo dentro de estas campañas que forman parte y son miembros de los cuerpos y de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso del ejército. Hay fuerzas muy poderosas detrás para que esto no cambie. Y cuando le ofreces tu ayuda o cuando llegas ya con el caso resuelto y dices, mira, me está acosando esta cuenta y esta cuenta se llama tal y tal, vive en tal sitio y me ha mandado estas fotos con armas. Sí, ellos te reconocen que ahí hay un delito y que es punible, pero yo llevo esperando 3 meses, por ejemplo, la primera que puse, con el personaje ya al desnudo, y no se ha tomado todavía ninguna medida.
sea que ya te digo que muchos factores, falta de medios, falta de interés, poca profesionalidad, es complicado. Con este tema me gustaría preguntarte por qué posibilidades hay para mejorar la situación, para que los siguientes a los que les pase esto pues no tengan que encontrarse con este obstáculo de la falta de medios, de la burocracia, de la espera, de todo esto. ¿Tú crees que esto del anonimato debería tratarse con mayor precisión jurídica? ¿Cómo crees que podemos hacer para establecer mecanismos, o si tendría sentido establecer mecanismos para que el anonimato siga existiendo en redes, pero que al mismo tiempo pueda haber una mayor trazabilidad judicial en caso de que haya un delito? ¿Hay alguna posibilidad de encontrar un término medio? Sí, claro, al igual que la Seguridad Social atesora todos los datos de nuestros expedientes médicos, ¿por qué no puede atesorar los datos de nuestras identidades en redes? Pero ya te digo que el anonimato no existe. Realmente, si quisieran poner los medios y legislaran sobre el tema, la solución estaría mucho más cerca. Además, podríamos comentar que precisamente hace cosa de un año y poco, Pedro Sánchez, después de los días de reflexión y demás, habló de aquello de la máquina del fango y de cómo pues, los agentes de desinformación, del odio y todo esto habían creado una estructura para desinformar, la fachosfera, todas estas palabras que incorporó Pedro Sánchez, la máquina del fango, y que esto iba a ser un punto y aparte en la legislatura y, sin embargo, vemos que todo sigue igual. ¿Tú qué opinas de todo aquello que pasó y qué crees que, o sea, si crees que se va a hacer algo a estas alturas? Bueno, Pedro Sánchez no fue muy original después de los 5 días de reflexión. Yo creo que se tragó todos los programas de pandemia digital y de ahí sacó parte de los conceptos que luego de los que luego se apropió. Yo creo que no fue consciente, o sí fue consciente, pero mientras no le afectaba a él, lo dejó pasar. Y una vez que se vio metido dentro de la máquina del fango, no sabe cómo salir, o ha visto lo que te comentaba antes, que se enfrenta a una maquinaria tan poderosa que ni siquiera él la puede combatir. De hecho, si estuviese dispuesto a tomar medidas, ya estarían implementándose, ya habría formado una comisión. No hay, no, yo creo que falta voluntad. De hecho, yo en alguna interacción que tuve con algún alto cargo del PSOE, me ofrecí para, eh, digamos, no sé, aconsejar más que asesorar, porque tampoco técnicamente puedo asesorar mucho, pero sí aconsejar ciertas medidas que podrían acabar con este problema. Y aunque hubo interés en un primer momento, y de esto te estoy hablando ya hace año y medio, no ha vuelto a haber ningún tipo de contacto, ni noticias, ni he vuelto a saber nada de ellos. Bueno, y hablando del tema del PSOE y demás, Óscar Puente ha compartido muy activamente posts tuyos en los cuales destapas a ciertas cuentas. Estuvo muy a tope con Capitán España, por ejemplo, con la Muy Mona. ¿A ti te sorprendió que hubiese un ministro del PSOE que entrase en toda esta situación? Bueno, tampoco te creas que estuvo muy activo. Yo creo que son 4 o 5 tweets o los que ha retuiteado. Hombre, Óscar Puente ha sido quizá uno de los que más ha sufrido junto con Ábalos y con el presidente del gobierno, te estoy hablando dentro del PSOE, este tipo de campañas. Y ha visto también cómo se publicaban fotos de su familia y aparte que es un activo tuitero. Y yo creo que por eso se enganchó a esta campaña. Aparte que algunos de los perfiles que destapamos habían estado implicados directamente en la difusión de esa información sobre su familia. Pero te vuelvo a hacer lo mismo.
no veo voluntad para acabar con el problema por parte de este gobierno. Antes de terminar la entrevista, que me suele gustar terminar hablando un poco del futuro, sí que antes de cerrar me gustaría preguntarte por tu etapa como escolta. Tú hablaste en Twitter de la etapa profesional, justo diciendo que si tu teniente coronel Evaristo Muñoz levantara la cabeza, mandaría a fusilar a los capitanes, a estos capitanes chusqueros. Dinos quién fue este Evaristo y qué fue de esa etapa de escolta. No, bueno, le serví de escolta ocasionalmente. Yo serví en los cuerpos de operaciones especiales y mi teniente coronel fue Evaristo Muñoz Manero durante 2 años. Y en alguna ocasión que sus escoltas, aunque es verdad que los elegía entre miembros de la COE, alguna vez tuve ocasión de servirle. Y la verdad que el tío, a pesar de sus ideas, que yo sé que eran bastante reaccionarias, era un hombre, era humano y entendía muchas cosas. A mí me pilló un libro de Marx en la taquilla en una ocasión y aunque me miró como diciendo vaya, 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 pero nunca, siempre me trató con respeto. Y a todos estos que dicen ahora también que odiamos al ejército, que el ejército no es lo que ellos se plantean, un grupo de golpistas dispuestos a levantarse a la menor. Dentro del ejército hay mucha gente digna, mucha gente que estos días también me ha dado su apoyo, muchos compañeros que me han llamado y, y habría que hacer una limpieza también a fondo dentro del ejército y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que esto sea un verdadero Estado democrático. Y por eso me acordé de esta figura que ya te digo que a pesar de sus ideas era humano y tenía los pies puestos en el suelo. Bueno, precisamente con esto que decías, creo que a veces parece que sí, que la izquierda es ajena, de algún modo, a este tipo de cuerpos como los que tú has participado. Puede sorprender para muchos que luego haya figuras como tú, que haya, pues bueno, no sé cuál es el término correcto para la gente que está incorporada en este tipo de trabajos. ¿Podrías profundizar un poco en este tema, por favor? No, hay muchos. Tienes una organización de militares antifranquistas y democráticos. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el ejército no son patrimonio de la derecha, aunque quieran que parezca así. Hay mucha gente, muchísima gente decente dentro. No, claro, yo llevo ya muchísimo tiempo fuera. Ya no te puedo decir actualmente cómo funciona, pero en mi época había mucha gente que pensaba como yo. Quisiera que, dentro de lo que puedas, a ver si nos puedes generar un poco de morbo, de decirnos por dónde va a ir toda esta historia, qué nombres pueden ir cayendo estos días, si habéis estudiado el ir un poco más allá de simplemente el doxeo y a lo mejor pues colaborar con alguna entidad tipo Acción contra el Odio. Cuéntanos, ¿cuáles son los próximos pasos que podemos esperar? Como te dije al principio, vamos sin rumbo de momento. Sabemos los objetivos que tenemos, pero no sabemos dónde puede acabar ni lo que aguantaremos, porque ya te digo que no tenemos financiación ninguna y todo este trabajo lo estamos haciendo sacrificando horas de nuestro tiempo y de nuestra familia. Colaborar con ACO ya colaboramos. Nosotros, cada persona que deseamos, mandamos el informe y ellos son los que evalúan si es posible judicializarlo. Que con el tiempo esto va cuajando
Yo desde luego no me gustaría, yo tengo otras prioridades. Yo siempre he trabajado en temas de corrupción y esto ha sido salirme un poco de mi ámbito. Pero bueno, si cuaja y podemos seguir haciendo una labor social, yo siempre estaré dispuesto a colaborar con quien me lo pida. Durante esta entrevista hemos comentado el tema del anonimato en redes, que puede ser legítimo siempre y cuando pues, no se cometa ningún delito. Pero sí que me gustaría hacerte una pregunta que a lo mejor cierta gente sí que se está haciendo, de los que nos están viendo, que es si crees que se tendría que hacer esa labor o si tú mismo harías esa labor que estás haciendo si esos delitos los cometiese gente de izquierdas, en este caso. Hombre, claro, claro. El problema es que no encontramos ese tipo de objetivos. No, en el periplo que hemos dado antes de empezar esta investigación, buscando quiénes eran los objetivos, no hemos encontrado cuentas organizadas de izquierdas implementando campañas de odio. Y ya como última pregunta que me gustaría hacerte es que, bueno, tú personalmente te has convertido en una figura, en una referencia contra esta impunidad digital. ¿Tú te planteas organizar una estructura más grande o más estable en el futuro? ¿Algún observatorio colectivo o algún medio propio? No, para nada. Ya te digo que esto, aunque he participado y, por ejemplo, con Pandemia Digital, varios años durante la pandemia colaborando con ellos y ese no es el objetivo. Esto ha surgido y nos unimos varias personas pensando que era el momento de hacerlo y de dar la batalla, pero planes a futuro no tengo. Bueno, pues Román Cuesta, muchas gracias tanto por tu trabajo como por haber querido venir a compartirlo con nosotros en Furor TV. Y nada, pues que esta es tu casa, siempre que quieras venir serás bien recibido y te deseamos la mejor de las suertes en el futuro en la labor que estás desempeñando. Nada, gracias a vosotros por darme voz, a mí y al equipo, y deciros que vuestra labor es tan fundamental o más que la nuestra y que sigáis ahí y no lo dejéis tampoco. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.